Continuamos aquí en Buenos Días, Wall Street, y el capitalismo, el socialismo, el bolsillo están marcando el debate político en Estados Unidos. Para poder analizar qué hay detrás de ese cambio de percepción, nos acompaña en esta mañana la reconocida periodista Mirka de Llanos. Ella es hoy vocera de la iniciativa Libre. Mirka, bienvenida a Comercio TV. Muchísimas gracias por tenerme. Buenos días a todos. No, buenos días a ti, Mirka. Es un honor poder tenerte con nosotros en esta mañana para hablar un tema, pues que digamos son temas que están moviendo mucho a la sociedad americana en este momento. Obviamente vemos que distintas encuestas están mostrando una relación cada vez más compleja de los estadounidenses con esos conceptos como lo que es el capitalismo, lo que es el socialismo, especialmente lo vemos mucho entre los jóvenes y obviamente según cuál es la afiliación política o tendencia que ellos tengan. ¿Tú crees que estamos ante un verdadero cambio ideológico o ante una expresión de repente de insatisfacción cuando vemos el costo de la vida, la vivienda, los salarios o esa posibilidad de progresar económicamente? Bueno, mira, yo creo que es un poquito complejo más que las etiquetas de decir soy socialista, soy comunista o soy republicano, ¿verdad? Yo creo que cuando hay esta insatisfacción económica real, cuando una persona dice yo no puedo tal vez comprar una casa, no veo las posibilidades a largo plazo de poder hacerlo, no veo la posibilidad de pagar mi renta, estoy teniendo problemas comprando el súper, esas son cosas reales que están sucediendo. Y entonces en ese momento la persona que está en medio de una frustración, especialmente los jóvenes, pueden decir, ok, me están ofreciendo cosas. Aquí la pregunta también debe ser no solo la etiqueta de el socialismo, comunismo, sino qué es lo que realmente te están ofreciendo. Si te dicen te ofrezco ciertas cosas, tienes que entonces reflexionar y pensar, y creo que esa es la conversación que debemos de tener. Entonces, cuando te ofrecen estas cosas, eventualmente te van a quitar tus libertades civiles, porque te estoy ofreciendo cosas, es una igualdad prometida o es una igualdad obligada. Y eso es lo que vemos cuando regresamos a nuestros países, especialmente yo como cubana, de repente digo, bueno, todo este libre mercado del cual están hablando ustedes deja de ser una posibilidad para las personas que viven en el socialismo o en el comunismo. Interesante, Mirka. Ahora hablemos también de porcentajes en encuestas. Gallup, que encontró que el 54% de los estadounidenses mantienen una Mm. opinión favorable del capitalismo y un 39% del socialismo. Pero cuando se pregunta por libre empresa, la valoración positiva sube al 81%. Entonces, cuéntanos, ¿estamos hablando realmente de un cambio en el modelo económico que quieren los estadounidenses o también de un cambio tal vez en lo que significan hoy palabras como el capitalismo, socialismo, Ujú. libre empresa? Yo diría que no creo que están rechazando en sí lo que significa el capitalismo, sino lo que ellos perciben hoy en día que se le está vendiendo como capitalismo. Le están diciendo que el capitalismo está hundiendo a las personas pobres. Y sabemos que este tipo de discurso es algo que ya se ha repetido en muchos de nuestros países. Entonces, yo creo que cuando Gallup dice capitalismo y la aprobación es del 54%, vemos que después dice libre empresa y ahí es del 81%. También hay otra cosa, cuando se les preguntó por las pequeñas empresas, entonces llega al 95% de aprobación. Cuando estamos viendo esto del 39% que dice que aprueba el socialismo, por supuesto, cuando yo lo escucho, una persona como yo con la experiencia de vida, pues digo, bueno, eso me preocupa, pero hay que preguntar si desean que el Estado realmente controle cada vez más lo que están haciendo o quieren tal vez, la pregunta es decirle, tú quieres tener tu propio negocio, quieres poder emprender, quieres poder escoger tu carrera, por ejemplo, quieres escoger dónde quieres trabajar o quieres que todo sea obligado en tu vida. Entonces yo diría que tenemos que ir más allá y esa sería la conversación y las preguntas para hacerle a ese porcentaje, ese 39% que hoy dice que sí aprueba lo que es el socialismo. Creo que realmente no están entendiendo de qué se trata. Me gusta mucho la manera como lo pones, porque obviamente creo que tiene que haber una profundización en lo que es la ideología, en lo que es el concepto y también cuáles han sido sus aplicativos en diferentes partes
para que tengan como una amplitud. Creo que de repente acá se está minimizando un poco también el término y también las implicaciones que tiene. Ujú. Obviamente esto ha llevado, pues cuando estamos viendo las elecciones que ya se han dado, estamos viendo varios candidatos con propuestas económicas que le llaman más progresistas para ganar espacio dentro del Partido Demócrata, mientras que vemos que, por ejemplo, los republicanos utilizan esas propuestas para contrastar esas dos visiones económicas de país, porque en verdad siento que estamos como en dos polos completamente, pues muy, con una brecha muy grande entre ambos, pensando en ese votante independiente que suele ser el que termina como balanceando quién puede ganar las elecciones. ¿Cuánto puede pesar ese debate económico en las próximas elecciones frente a asuntos inmediatos que lo estamos viendo? O sea, la inflación, el empleo, los impuestos, el costo de la vida que tú mencionabas, que a la final del día el americano vota por el bolsillo y eso es algo, creo que es muy, pesa mucho. Entonces, ¿qué podríamos ver allí? Yo creo que eso sucede en todos los países. Cuando vemos que hay ese problema, que las personas no están satisfechas con lo que está sucediendo económicamente, ahí hay como una apertura que entre este tipo de ideología, que realmente promete ciertas cosas, pero que personas como yo y tal vez tú saben exactamente que eso no funciona, que eventualmente esas promesas no son reales. Ahora, yo sí creo que puede influir muchísimo en las elecciones y creo por eso es que tenemos que, la conversación tiene que ir no solo a las etiquetas del socialismo malo, capitalismo bueno, porque no están escuchando la narrativa. Y por eso ahora hay que cambiar un poquito lo que se está explicando y es decirle a una persona, tal vez tú tienes la oportunidad de tener esta conversación con alguien que te dice, ¿sabes qué? Yo no puedo pagar mi casa, no tengo un proyecto de vida que me pueda ayudar, mira, esta gente se está enriqueciendo algo, mucho más y yo estoy empobreciendo. Si es una persona que se siente así, entonces no es decirle, el socialismo no te va a funcionar todo, es decirle, ok, vamos a tener esta plática. Realmente, ¿tú quisieras escoger tu carrera? ¿Quisieras poder prosperar? Yo creo que simple y sencillamente esa pregunta, toda persona, todo ser humano te va a decir, sí, yo quiero eso. ¿Tú quieres realmente ayudar a las personas que están en este momento en pobreza? Entonces, ¿sabes qué? El poder emprender, el poder estudiar, el poder tener la oportunidad de que si trabajas más vas a tener más. ¿Sabes qué? Eso es realmente el capitalismo. Tal vez no le tenemos que llamar tal palabra porque hoy en día se ha convertido en una palabra negativa, sino poderle decir qué es lo que tú deseas hacer con tu vida. ¿Cuál es tu plan a largo plazo? Pues te voy a decir que el único camino a eso es la libre empresa, es poder crecer, es no tener que trabajar para un dueño que te imponga sus voluntades por encima de las tuyas y es tener una libre empresa y sabes qué, al final le puedes decir, es que eso precisamente es el capitalismo. Y creo que cuando empezamos a tener la conversación de esta forma, se abren los ojos del entendimiento. Me gusta mucho cómo lo pones, Mirka, y por supuesto, con la experiencia que tienes, eres propiamente una periodista grandemente reconocida. El día de hoy eres voz para la iniciativa de Libre, por supuesto, sabes la importancia de ese voto hispano. Por eso, hablemos de ese electorado hispano como tal, pues para algunos latinoamericanos como tal, esa palabra socialismo está vinculada a experiencias que fueron pues políticas y económicas que fueron vividas en sus países de origen, mientras que cuando vemos acá en Estados Unidos, vemos generaciones que son nacidas, criadas acá en esta Ujú. tierra y que pueden más bien interpretar la palabra socialismo de otra manera. Me gustaría mucho, no solamente pues por tu experiencia como periodista, sino también como hispana como tal, que hoy Sí. levanta su voz, que hablemos de esto. ¿Será que existe una brecha generacional sobre lo que significa esa palabra? Más importante aún, ¿qué temas económicos crees tú están pesando realmente a la hora de decidir el voto latino como tal? ¿Y qué mensaje le darías en ese momento a ese hispano que te está viendo que, como te decía, viene de la creencia del socialismo en su país y que hoy en día se encuentra acá pues con un voto dividido? Bueno, en primer lugar, yo diría
¿por qué decidiste salir de tu país? Hay personas que salen por situaciones económicas, eso lo vemos en muchísimos lugares. ¿Por qué es que crees que Estados Unidos te puede ofrecer una mejora en tu vida, verdad? Entonces, para las personas que dicen, bueno, el socialismo en sí ayuda a esos programas sociales, yo diría entre comillas, sabes que he hablado en otros programas y siempre digo, el socialismo y el comunismo van de la mano. Y hay muchas personas que me han escrito para criticarme y decir que eso no es cierto, que el socialismo realmente no tiene nada que ver con el comunismo. Te voy a decir algo. Para muchas familias latinoamericanas, el socialismo no es una teoría, es realmente algo que se vivió en carne propia y que provocó la destrucción de sus países. No solo la destrucción del país, de la infraestructura del gobierno, sino destruyó por completo a su familia. Mi mamá, que salió en los años 1963 de Cuba, jamás ha podido regresar a ver a su hermana. La dejó de 16 años. Esta familia pues se dividió en dos. Eso es algo sumamente triste. Ahora, tal vez una nueva generación dice, bueno, a mí no me importa eso, no estoy escuchando lo que dicen mis padres. Ok, entonces te puedo decir, tienes que tener en cuenta que el socialismo en sí, realmente lee los libros. El socialismo te promete programas sociales. A un joven que tú le digas, bueno, yo te voy a dar cosas completamente gratis, te voy a pagar todos tus estudios, tú puedes ir al hospital, al médico y no pagar ni un centavo. Por supuesto que tenemos que sentarnos a tener la plática de que eso suena muy bonito, pero entonces tú tienes que decirle, cuando tú entregas este poder y tú recibes estos servicios, viene con otra cosa de la mano. No solo es voy a recibir, porque alguien tiene que pagar eso. A alguien le tiene que, entonces, cuando tú le quitas a una persona algo y se la das a otra, eventualmente alguien va a carecer. Cuando tú dices todas las personas que tienen dinero son malas, porque eso es precisamente lo que vende el socialismo y luego el comunismo, ¿qué sucede? Que esa posibilidad de que tú puedas trabajar en una gran empresa, esa posibilidad de que tú puedas tener una mejor vida, entonces eso mengua. Entonces, ¿qué está sucediendo? Realmente nos estamos atacando a nosotros mismos. Queremos recibir algo de inmediato, la gratificación instantánea, pero ¿qué es lo que estamos entonces haciendo para el futuro? Porque no estamos creciendo, no estamos haciendo nada para poder prosperar. Y aquí yo creo que esa es la palabra clave, el prosperar. Si tú miras a Cuba, por supuesto que Cuba es una advertencia para muchas personas, Venezuela también y muchos otros países, una advertencia de lo que no se desea. Ahora, cuando estás hablando generacionalmente con un joven que dice, es que yo quiero ayudar al pobre, es que yo quiero que las mamás solteras puedan prosperar, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Eso es algo precioso. Me encanta que pienses así. Ahora, mijito, hijo, amigo, déjame mostrarte cómo termina esta historia. Realmente no termina en que esa madre soltera o que esa persona pobre realmente pueda crear una riqueza. Se elimina el poder crear riquezas, el poder prosperar, el poder tener el libre albedrío. Eso se cancela en el socialismo. Y déjame decirte algo, en 1961 Fidel Castro nombró la revolución como socialista y vemos cómo terminó. Terminó en comunismo. Por eso es que yo siempre hago la misma advertencia. Aunque lo critiquen, lo sigo diciendo. Ahora, tal vez para una persona que esté escuchando ahora y dice, no me importa cómo terminó Cuba, no me importa cómo terminó Venezuela. Lo que he escuchado es, eso jamás va a suceder en Estados Unidos. Puede suceder en cualquier país. Si recordemos las riquezas que tenía Cuba en los años 60, donde todo Hollywood iba a Cuba. Si recordamos cómo estaba Venezuela antes y lo podemos mirar ahora. Entonces, si queremos prosperar, si tú quieres prosperar, si quieres tener una... Perdimos por un momento a Mirka. Pero excelentes palabras, por supuesto, y muy importante, sobre todo porque estamos ya en las votaciones de medio término, que se pueda propiamente pues tener claro a qué se refiere el capitalismo, a qué se refiere el socialismo. No, y es importante lo que Mirka mencionaba porque precisamente
pues digamos que lo vimos ahora con la tragedia que sucedió con el terremoto en Venezuela, con el terremoto en Colombia, cómo la sociedad civil se movió de manera automática para poder, pues, ayudar a muchas personas. Yo creo mucho en el tema de poder hacer el bien, común, o ese, digamos, hacer, pues, trabajos sociales para ayudar, pero también es importante entender de que, pues, es verdad, siempre todo tiene un costo, como se dice, pues, siempre hay alguien que paga la factura. Yo siempre suelo hacer un chiste que dice con el tema de la salvación para los que somos cristianos, pues, que decimos: "La salvación es gratuita, pero alguien pagó un alto precio por ella". Así que, obviamente, todo tiene un costo, en el momento que tú lo ves. Bueno, por supuesto, por ventaja tenemos de regreso aquí a Mirka, te perdimos por un momento, pero Sí, te Adi, estamos perdón. escuchando. No, tranquila, estamos en vivo, es tu tiempo. Bueno, sí, no, lo que yo estaba diciendo, creo que me perdieron a la última parte, que Cuba realmente es una advertencia para todos y que cuando nos sentamos a tener esa plática con esa persona, tal vez, que creo que son las conversaciones que tenemos que tener, es escuchar también a la otra persona, porque muchas veces estamos haciendo y hablando de estas etiquetas, el socialismo es malo, el comunismo es malo, y realmente no es lo que quiere escuchar una persona que tal vez de cierta forma eso le ha atraído en este momento por su situación personal. Hay muchas personas que pueden decir, tú tal vez no entiendes lo que yo estoy atravesando, tú tal vez tienes un coche, yo no lo tengo, yo veo que tú prosperas, pero yo no, yo veo que el dueño de la empresa prospera, pero a mí me están aplastando. Y yo creo que ahí, en esa insuficiencia de lo que es económica real que se puede vivir, ahí es donde puede entrar esta ideología que realmente destruye países, destruye personas y destruye familias. Y creo que al hablar nosotros de nuestra propia, yo diría, experiencia, también podemos hacer que una persona entienda tal vez un poquito mejor. Así que no es cerrar nuestros oídos a la plática, creo que es abrir la conversación aún más. Excelente consejo que le estás dando propiamente a esa generación, como decíamos, de hispanos que nacieron en los Estados Unidos o que vinieron acá muy jóvenes, que como decías tú, si no conocen la historia, no saben que puede repetirse. Así que, Mirka, un gusto tenerte aquí como vocera de la iniciativa Libre. Yo soy un amigo aquí de la Casa de Comercio TV, así que por supuesto no será la última. Seguramente te tendremos aquí nuevamente pronto. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos Igualmente días. para ti, Mirka. Feliz día. Y bueno, con esto, por supuesto, audiencia, breve pausa comercial, ya volvemos con más.